¿Colombia realmente puede ganar el Mundial 2026? Hace algunos años decir que Colombia podía ganar el Mundial sonaba completamente ridículo. Es una de esas frases que uno decía después de ver un buen partido de la selección, una ilusión, un sueño, una exageración. Pero hoy la situación es diferente, porque por primera vez en mucho tiempo hay personas que realmente creen que Colombia puede competir contra cualquiera. Y cuando digo cualquiera me refiero a Argentina, Francia, España, Brasil, Inglaterra, las selecciones que normalmente levantan la Copa del Mundo. Sin embargo, también existen otro grupo de personas que piensan exactamente lo contrario, que estamos exagerando, que una buena Copa América no convierte automáticamente una selección en candidata al título. Y la verdad es que ambos tienen argumentos. Por eso hoy vamos a analizar sin fanatismo, con datos, estadísticas, resultados recientes y con preguntas muy simples. ¿Colombia realmente puede ganar el Mundial 2026? Antes de comenzar, quiero que me respondas algo en los comentarios y quiero que seas completamente honesto. Si el Mundial comenzara mañana, ¿hasta dónde llegaría Colombia? ¿Octavos, cuartos, semifinal, final o levantaría el título? Déjame tu respuesta porque al final del video te diré mi predicción. Ahora sí, empecemos. Lo primero que debemos analizar es cómo llega Colombia a este mundial, porque la percepción muchas veces engaña. Hay selecciones que llegan con mucho ruido mediático pero con malos resultados, y otras que llegan en silencio haciendo las cosas bien. Durante los últimos años, Colombia disputó varios amistosos de preparación y los resultados fueron bastante interesantes. En este video vamos a hablar exclusivamente de resultados de 2025 hacia adelante, ya que otros resultados también son importantes, pero hablemos un poco más de la historia reciente de la selección Colombia. En octubre de 2025 goleó 4-0 a México. No fue un triunfo cualquiera, fue una goleada contundente. Los goles llegaron por medio de John Locumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, un detalle importante. Los 4 goles fueron marcados por jugadores de posiciones diferentes. Eso demuestra algo. Esta Colombia no depende únicamente de un futbolista. Y pocos días después empató 0-0 contra Canadá, un resultado discreto, pero que mostró una selección ordenada definitivamente. Luego llegó la victoria frente a Nueva Zelanda y Australia. Contra los australianos destacó algo que veremos repetirse durante todo este análisis. Luis Díaz apareció, James apareció, dos de los nombres más importantes de la selección. Sin embargo, en marzo de 2026 se nos devolvió a la realidad, porque Colombia enfrentó a dos selecciones europeas de primer nivel, Croacia y Francia, y perdió ambos partidos. Primero cayó 2-1 contra Croacia y después perdió 3-1 contra Francia. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si Colombia quiere ser campeona del mundo, ¿no debería estar ganándole a este tipo de rivales? Porque en mundiales, tarde o temprano, tendrás que enfrentarte a selecciones de este nivel. Y justamente ahí aparece una de las mayores dudas alrededor de la tricolor. Pero antes de responder eso, hay que entender algo muy importante. El fútbol no funciona como una calculadora. Si así fuera, Argentina nunca habría perdido contra Arabia Saudí en el inicio del Mundial 2022 en Qatar. Croacia jamás habría llegado a una final del mundo y Marruecos nunca habría alcanzado unas semifinales. Los mundiales son torneos especiales y muchas veces los gana el equipo que llega en el mejor momento mental, no necesariamente el más talentoso. Y aquí es donde entra Néstor Lorenzo. Porque si algo ha conseguido Lorenzo desde que llegó a la selección es devolverle una identidad a Colombia. Durante años la tricolor parecía perdida, dependía de demasiadas individualidades, y me refiero exactamente a la tricolor, a la selección Colombia, que intentaba clasificar al Mundial 2022, cosa que no logró. Si James estaba inspirado, Colombia jugaba bien, aunque muchas veces ni se convocó a James Rodríguez porque estaba pasando un mal momento en su carrera personal jugando en el propio Qatar. Hoy la sensación es diferente, hoy Colombia parece un equipo, y eso es probablemente el mayor mérito de Lorenzo. Aunque no todo ha sido tranquilidad, las últimas convocatorias también trajeron polémica. Muchos aficionados criticaron la presencia de Sebastián Villa en la prelista inicial, otros cuestionaron la ausencia de Rafael Santos Borrés y otros también se alegraron por esta ausencia. Incluso Lorenzo tuvo que salir públicamente a explicar algunas decisiones. Sobre Borré fue muy claro. Dijo que la teoría del Cucho Hernández era superior y que por eso tomó la decisión. Una decisión que sigue generando debate, porque para muchos aficionados Borré aporta experiencia y para otros era necesario que no fuera. Básicamente hay una división, mientras que otros consideran que el momento actual debe pesar más que el pasado. Y justamente aquí aparece otro de los puntos fuertes de la selección, la competencia interna. Hoy Colombia tiene más alternativas que hace algunos años, pero para entender realmente el potencial de este equipo hay que hablar de sus figuras y vamos a comenzar a hablar por el hombre que probablemente representa la mayor esperanza de todo un país, Luis Díaz. Lo de Luis Díaz esta temporada es impresionante. Jugó más de 50 partidos, marcó 26 goles, repartió 23 asistencias.
Fue campeón de Alemania y se consolidó como una de las estrellas del Bayern Múnich. Estamos hablando del jugador élite mundial que tiene Colombia. Y aquí aparece una diferencia enorme respecto a otras generaciones. En 2014 Colombia tenía a James Rodríguez en el mejor momento de su carrera, simplemente que no lo sabíamos. James aún no estaba en el Real Madrid, no había explotó justamente en el Mundial. Hoy tiene a Luis Díaz, un futbolista capaz de desequilibrar cualquier partido por sí solo. Pero Díaz no está solo, tiene a John Arias en gran forma. Richard Ríos se consolidó como una pieza fundamental, a pesar de que sus últimos partidos en la tricolor han sido de un nivel un poco bajos. En el Benfica ha demostrado todo lo contrario, ha crecido su nivel y se ha consolidado como un titular indiscutible, marcando varios goles importantes en Champions y en Liga. Jefferson Lerma sigue siendo uno de los mediocampistas más fiables que ha tenido Colombia en los últimos años. Y en defensa encontramos nombres con experiencia internacional como Davinson Sánchez y Yerry Mina, dos viejos conocidos y con mucha experiencia que ya han jugado en mundiales, especialmente Yerry Mina, que en Rusia 2018 marcó varios goles. Ahora bien, hay una competencia que inevitablemente debemos hacer, la Colombia del 2014 contra la Colombia del 2026, y aquí quiero que prestes atención porque probablemente sea este el punto más polémico de todo este video. La selección de 2014 llegó a cuartos de final. Fue la mejor actuación mundialista de Colombia, James fue goleador del torneo y muchos consideran que era la mejor generación de nuestra historia. Pero cuando analizamos la plantilla encontramos algo curioso. La Colombia del 2014 tenía más talento individual en ciertos nombres, pero la Colombia actual parece tener más equilibrio colectivo. La del 2014 dependía muchísimo de James, la actual puede ganar partidos incluso cuando James no es protagonista. Entonces la de 2026 parece tener un equipo. Y en los mundiales los equipos suelen llegar más lejos que las individualidades. La selección de 2014 tenía jugadores muy importantes en sus equipos, en Europa o Sudamérica. Pero analizándola con la selección de 2026 nos podemos dar cuenta que el nivel de la selección de 2014 era muy ambiguo. Algunos jugadores eran muy buenos, otros no tan buenos. En cambio, en la selección de 2026 pareciera haber encontrado un equilibrio en el nivel de los jugadores. Parecen estar en un nivel no tan diferente uno de otro, excepto casos claramente como Luis Díaz, que es el mejor de la plantilla, pero no es el común denominador en este 2026. Ahora vamos con los números que probablemente llamen más la atención. Las simulaciones realizadas por diferentes modelos estadísticos sitúan a Colombia entre las 10 selecciones con más probabilidades de ganar el Mundial, pero atención, no como favorita. Las probabilidades de Colombia rondan un 3,9%. Puede parecer poco, pero es muchísimo más de lo que históricamente ha tenido la selección. Para ponerlos en perspectiva, España aparece cerca del 26%, Francia alrededor del 19% y Argentina cerca del 14%. Es decir, las estadísticas reconocen que Colombia tiene posibilidades, pero también dejan claro que sigue un escalón por debajo de las grandes potencias. Y aquí llegamos a la pregunta central. ¿Qué le falta a la selección Colombia para convertirse en una verdadera favorita? La respuesta probablemente sea experiencia. Experiencia ganando partidos definitivos, experiencia jugando semifinales, experiencia soportando la presión máxima, porque una cosa es competir y otra muy distinta es ganar 7 partidos consecutivos contra la élite del mundial. Eso es lo que hace a los campeones y ahí es donde Argentina, Francia, España siguen teniendo ventaja. Pero tampoco podemos ignorar una realidad. El fútbol mundial está más igualado que nunca. Hoy las diferencias entre selecciones son mucho menores que hace 20 años y eso beneficia enormemente a equipos como Colombia, porque ya no necesitamos tener a Messi para competir, necesitamos una estructura sólida, un grupo unido y llegar en el momento correcto. Por eso mi respuesta a la pregunta inicial es sí, Colombia puede ganar el mundial, puede. La palabra clave es puede, porque tener posibilidades no significa ser favorita. Si hoy me preguntan qué selecciones tienen más opciones de levantar la copa, probablemente le diría a España, Francia o Argentina, siendo España un poco difícil de las otras que mencioné, ya que tiene una plantilla muy joven, pero además de eso tiene una plantilla algo frágil. Lamine Yamal llega al mundial lesionado y también Nico Williams llega con varias molestias después de una temporada que no fue seguramente la mejor de su carrera. Pero si me preguntan qué selección puede sorprender al mundo, qué selección puede romper todos los pronósticos, qué selección puede convertirse en la gran historia de este mundial, entonces Colombia estaría muy arriba en mi lista. ¿Por qué? Porque ya ha demostrado en años anteriores al 2025 que puede mantener un nivel, puede mantener un invicto, puede ganarle a rivales como Alemania, Brasil, entre otros, como España. Se vio en los amistosos que jugó
Y recuerden, amigos, que en Rusia 2018 esta selección le ganó a Francia, la campeona del mundo, y cuando llegó al mundial no logró hacer gran cosa. Y eso me demuestra que no importa el ruido mediático con el que llegue una selección, ni tampoco sus últimos partidos jugados. Lo que realmente importa es el nivel que lleguen al mundial y con qué mentalidad, porque de ahí saldrá el campeón. Y ahora quiero saber qué piensas tú, sin fanatismo, sin odio, sin camiseta, después de escuchar todos estos datos, después de analizar los amistosos, las estadísticas, las figuras, las fortalezas, las debilidades y las probabilidades reales. ¿Hasta dónde llegaría Colombia en este mundial? ¿Octavos, cuartos, semifinal, final o campeones del mundo? Te leo en los comentarios. Y si te apasiona el fútbol tanto como a mí, suscríbete porque vamos a vivir este mundial juntos desde el primer momento hasta el último partido.